y mi repre, que en su día, bueno, que sigue siendo mi repre a día de hoy, al final nos pillaron, le hicieron unas fotos a mi hermana y a mi hermano también, pero mis padres decían que no, que el que quería era yo, etcétera, etcétera. Y llamaron a un primer casting a mi hermano pequeño, que tenía 3, 4 años. Y resulta que en ese casting era todo, dice mi madre, contaba que niños rubios, era pues chavales, y dicen, bueno, se ha equivocado, mi hermano es moreno como yo, y dicen, aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entra mi hermano a la prueba de casting, y cuando sale, con 3 años, empieza, me van a coger, me van a coger, me van a coger, y mi madre, tira niño, tira, tira. Y llamaron, volviéndose de la sala de casting a donde vivimos, a Coslada, en tren, llaman a mi madre y le comunican que quieren a mi hermano, pero que se tendría que decolorar el pelo de rubio. Wow. Sí, porque era... Con 3 años. Con 3 años. Era hijo de Natalie Seseña. Y mi madre dijo que eso... que claro, decolorar a un niño de 3 años, y al final se hizo con Manzanilla y hizo su primera peli. Yo me cogí un enfado, un berrinche, pero de literal, muy grande. Claro, es que ese momento es lo típico de, pues, como si nosotros vamos a un casting y el que quiero presentarme yo y dice, no, pase usted, y es, no, si yo vengo a acompañar. Más o menos, efectivamente. Entonces yo, claro, siempre le reprochaba a mi madre, decía, a ver, mamá, si me hubiese llevado cuando tenía 3 años, estaría en esa película. Eso sí, literal, literal. ¿Y cómo lo vivisteis en casa? O sea, ¿participó? ¿Era una película o en qué consistía Era exactamente? una película, era Todo menos la chica de Chus Delgado, y fue una primera peli, y esto sí que lo recuerda a mi madre como que, bueno, fue su primera... Ella siempre lo dice, ¿no? Que mi hermano es muy tímido también, es una persona más introvertida, muy tímido, y llegó el director en una de las escenas que le tenía que coger Natalie Seseña, o sea, tienes a un crío de 4 años, y te dice, es tu madre, Natalie Seseña. Claro, le separan de mi madre. Y mi hermano, de repente mi madre dice que le fue a hablarle 4 palabras a mi hermano, Chus Delgado, y cuando empieza la escena, empieza mi hermano, porque era un niño asmático. Ostras, le trae una crisis. Claro, mi madre se quedó alucinada en el combo de rodaje, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabe este crío lo que es asma? ¿Y cómo lo ha sabido llevar a cabo? Y Joder. así empezó todo, imagínate. Y si lo ves, luego hizo por segunda vez el Bola. Y es verdad que... es que... bueno, yo siempre considero... Mi hermano es un crack como actor. Y si te das cuenta la delicadeza y cómo se esconde detrás de la madre, que es el hermano del coprotagonista, de Pablo. Bueno, es alucinante, ¿no? Cómo puede llegar un crío de 4 años a hacer esto. Por lo tanto, por esto también quería ser actor, claro. A los 3 años ya, yo creo que ya tenemos muchas veces las cosas muy claras y sabemos lo que queremos. Por eso es vocacional. Sí. Bueno, pero no siempre, porque justamente yo te iba a decir que muchos, yo me incluyo desde luego, hay muchos de nosotros o mucha gente que, oye, pues llegan, no te digo yo que a los 3 años, pero a los 13 y a los 23, que digas, joder, pues es que no sé exactamente, ¿no? Muchas veces tienes que ir tocando diferentes palos y bueno, viendo lo que la vida te pone delante para decir, joder, pues esto, ya he encontrado por fin algo en lo que me gustaría. Así que con 3 años está muy bien, sí, tener la idea clara para, o sea, desde luego tienes recorrido para llevarla a cabo. Y yo te quiero preguntar también, en esta primera etapa, yo recuerdo en el colegio, en todos los colegios, ¿no? Siempre hay las típicas obras, representaciones. ¿Tú ahí también estabas el primero en la fila para coger pues el mira, papel protagonista? Me alegro que me preguntes esto, porque sinceramente no había mucho teatro en mi colegio y en la época, y tampoco sigue habiendo mucho teatro. Y es una de las cosas que yo sí que veo que es un poco una carencia que tenemos aquí, desde mi punto de vista. Sí y no. O sea, yo también soy un poco vergonzoso, pero sí que tengo esa cosa que sí que sale, ¿no? Que te gusta a lo mejor ser el personaje del protagonista o esa cosa así. Pero no había tanto desarrollo como teatro, y me hubiese gustado. Porque sí que luego, más hacia tirando a la ESO, me llevaron había un profesor de lengua que era buenísimo, y literatura, y gané Premio Nacional de Lectura, que nos llevaban al Círculo de Bellas Artes incluso. Joder. Sí. Te abrían un libro, o sea, te abrían el Quijote de la Mancha por la página que fuese, y tenías que empezar a leer. Y ahí comenzó un poquito todo. Pero es verdad que también, por ejemplo, esto que dices, que es verdad que a los 13, 14 años no sabes, a mí también me ha pasado. Porque aunque sea una profesión que llevas y sea vocacional, luego tampoco sabes si se puede desarrollar una vida como... Si va a ser una afición o... Claro.
Claro, entonces a mí también me ha pasado y siempre mi madre es la que nos ha puesto, tenéis que tener un plan B, aprendizaje de idiomas, es verdad que he hecho muchas cosas, taekwondo, karate, música, o sea, todo tipo de batería, guitarra, solfeo, o sea, una amplia gama para tener un desarrollo tanto artístico como, bueno, como profesional donde te toque también, porque no sabes hacia dónde va a tirar tu vida, ¿sabes? Claro. Entonces, eso también me ha ocurrido a mí. No, pero me parece muy bueno también el tema de reivindicar, porque yo me acuerdo, ahora que lo estás contando, que por ejemplo en mi colegio las clases de teatro eran muy optativas, había grupos muy pequeños, o sea, era realmente complicado, era una cosa que dices, pues me gustaría, pero como tampoco lo tienes al alcance, yo creo que eso también hace mucho, ¿no? El hecho de que si tienes menos oportunidades o menos opciones, es lógico que cueste más que salga pues, gente muy buena que pues, igual de eso lo descubre con 20 años de repente y es como, ¿cómo lo descubres tan tarde? Bueno, pues claro, que igual nunca había tenido la oportunidad de pararme, ¿no? Entonces, bueno, y cuando llegas entonces a ese casting que se lo dan a tu hermano, ya te vas a casa y ¿cuál es la siguiente vez que consigues tener una oportunidad y te plantas y por fin te dan esa primera prueba? Pues mira, fue la primera vez, el primer rodaje, fue un rodaje en el que yo salía, era en una serie que se llamaba Abierto 24 horas y estaba dentro de un congelador en una tienda, estas de 24 horas, y salía de él y estaba con Pilar Bardem. Y ese fue un primer papelito, sí, esa fue la primera Casi aparición, nada. que no sé dónde está, me gustaría encontrarlo en algún sitio. Sí, esa fue la primera aparición. Y luego una prueba de casting que tuve que fue, pues, estuvimos bastante tiempo y éramos muchos chavalines, teníamos todo 9, 10, 11, 12, 13 años, en El Deseo, que es la productora de Pedro Almodóvar, y fue para la película de Guillermo del Toro, de El Peñazo del Diablo, y nos hacían escondernos, nos apagaban las luces, y nos escondíamos por las mesas y teníamos que escuchar los ruidos, empezar a escondernos todos, o sea, jugábamos, pero a la vez estábamos, claro, en prueba de casting. Qué interesante. ¿Cómo es la prueba a un niño? Porque claro, yo entiendo que luego nos contarás también la diferencia con la de un adulto, ¿no? Pero ¿cómo son esas pruebas? Tampoco me acuerdo mucho, la verdad. O sea, para mí todo ha sido, ya te digo que ha sido un poco un juego. Y no me acuerdo muy bien. Tengo como flashbacks, pero sí que tiene que ver más, yo creo, hacia la parte más de intuición. Y entonces, pues los directores de casting o el propio director, pues va viendo cosas en ti o te va moldeando, que es lo que también quieren saber, ¿no? Quieren ver hasta dónde puedes llegar, qué les das, qué sentimiento tienes, qué transmites. Creo que va más por ahí, pero es verdad que un niño te sale como más natural, ¿no? Sí. Claro, entiendo que en una prueba de adulto pues, te ponen situaciones más complejas y demás. Bueno, luego hablaremos sobre ello. Vale. ¿Y cuándo encuentras tú que por fin tienes un papel en el que dices, pues igual puedo empezar a vivir de esto? Ostras, wow. Yo creo que fue en el momento, puede ser con... Bueno, mi primer protagonista en la película de Arena en los bolsillos, de César Martínez Cerrada, con Clara Lago, Joana Cobo y Nicolai Nicula. Yo creo que ahí ya fue Bueno, y ese año fue muy bueno porque hice como 3 prácticamente películas seguidas. Hice Vida y Color, de Santiago Tabernero, y Volando Voy, y de Miguel Albadalejo. Y entonces fueron como papeles muy diferentes, porque Volando Voy era un kinky de los años 70, ¿no? En el que íbamos con el Pera, que robaba coches, robaba todas las joyerías, etcétera, etcétera, pegábamos tiros, íbamos en coche a pegar, sí, bueno. Y luego tenía otro papel, a partir de ahí me cortaron un poquito el pelo y era un personaje más pijo con un aparato, que era horroroso hablar con ese aparato, era horroroso. Y mi hermano además era Miguel Ángel Silvestre, que era su primera peli. Y fue muy bonita, es una peli muy bonita además, con Natia Bascal y su hermana. Y de ahí luego Arena en los bolsillos. Entonces yo creo que ese fue un momento en el que puede que me hiciese clic. Y después, cuando tuve la oportunidad de estar en Disney Channel, que fueron 3 años de mi vida, pues otro también. Ahí ya, a partir de ahí ya había que darlo todo. Ahí ya tenía 18, 19 años y ya me metí hacia el arte dramático, estudié arte dramático. Bueno, primero estudié otra cosa, empecé biblioteconomía. ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante. O sea, ¿y de dónde viene esa vocación así de repente también? Es el plan B, forma parte de tener un plan B. Sí, efectivamente. Porque iba a ir más hacia audiovisuales, etcétera. Pero
no podía. Claro. Necesitaba, o sea, era demasiado, o sea, podía conmigo demasiado el tema de la interpretación y me metí a estudiar en la RESAT de arte dramático. Y a partir de ahí ya... Y antes de seguir, perdona que te corte, porque la parte de, bueno, pues esta primera aparición, bueno, no es la primera, ¿no? Pero con lo que comentabas antes, que a mí es que me impresionó muchísimo, ¿no? En la película de Guillermo del Toro. ¿Tú entonces sabías quién era Guillermo del Toro? ¿Tenías algo de...? No. Aparte, Guillermo del Toro, yo pienso que era, bueno, también estaba más o menos... Era empezando, ¿no? Era de sus primeras películas también. Sí, no es como ahora. No, claro. Que tiene otra Claro, entidad que hacía algo, es como todo el mundo presta atención. Es el 2000, más o menos. O sea, pero sí que era un tipo, yo recuerdo, súper perfeccionista. O sea, todo muy medido. O sea, sí, todo, vamos, perfección total. Eso sí que lo recuerdo. Y ser un tipo afable, amable, cariñoso. Y eso es algo que me llevo yo, ¿no? Tuve la oportunidad de ser, aparte de uno de los chavales del orfanato, de ser el fantasma. Y me vi, ¿no? Maquillando, pues me estaban maquillando durante 8 o 10 horas, te ponen. Madre mía. De maquilla, sí. Parado y ahí. Para luego actuar 2 segundos. Eso te iba a decir. Segundos. Y debajo, además, de una piscina, ¿no? Que cogía a Eduardo Noriega y lo llevaba hacia abajo del agua, o sea, en unas aguas turbias que eran un parque de bomberos con un agua helada. Y nos ponían un traje de neopreno. Lo que pasa que es verdad que el chico que hacía el fantasma se puso malo y a mí me pusieron el traje de neopreno. Claro, yo tenía 10 años, estaba súper ilusionado porque me habían dado este papelillo y me pusieron el traje de neopreno y me quedaba grande, pero claro, yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y sí que tuve frío, pero yo no lo sentía, o sea, yo no sentía nada. Y te metían unos plomos para ir abajo. Bajarte. Sí. Y hubo una cosa muy curiosa, ¿no? Que es también el que siempre ahí me regaña un poco, entre comillas, mi madre, ¿no? Era el que me llevaron y me pusieron bombona de oxígeno. Y a mí se me metió fatal. En ese momento no podía, era como que me ahogaba, no podía con ello. Y entonces llegó un momento y Guillermo me dijo, mira, Andrea, no pasa nada, voy a pensar otro final. Y lo cambiamos. Joder. Y yo le dije, si te parece, Guillermo, lo hago pulmón. Y al final lo hice a pulmón. Ostras. Lo hice a pulmón. Y recuerdo que estuve como más de un minuto y algo... Hay que tener valor también en ese momento porque, claro, la adrenalina a tope. Sí. Y esto que has dicho en alguna entrevista de que te gusta superarte buscando retos, o sea, ya desde los 10 años... Desde los 10 años, fíjate. Guillermo, espera, que lo podemos hacer un poco más difícil. No te preocupes. Yo veo a este niño y digo, ¿pero qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, pues es parte, ¿no? Hay que tener esa... Sí. Si no te... Yo creo que en una profesión como la tuya, si no tienes un poco de desparpajo, pues es que no tienes Ser sentido. un poco lo que te comentaba, un poco inconsciente, ¿no? Ser un poco... Y tener esa chispa de... No sé qué es algo que me hace sobreponerme a todo, ¿no? Me gusta la superación mucho y creo que es algo que a mí bueno, siempre me ha gustado superarme a mí mismo en todo. Y lo he llevado, ha sido un mantra en mi vida. Pues mira, recogiendo tus palabras y comentábamos también antes, la idea justamente del podcast es eso, ¿no? Hablar con gente que se supera a sí misma y que, pues bueno, llega a ser alguien por su esfuerzo. Y ese es el hilo conductor, ¿no? De todas estas historias. Y también cogiendo la parte que has contado de Guillermo del Toro, de cómo al final la gente que es perfeccionista o pues llega a la excelencia y llega a ser alguien, pues a veces también por esa perfección, lo cual no quita que luego en el ámbito personal seas mucho más cercano, ¿no? Yo creo que son como dos cosas, pues oye, tengo la parte profesional y quiero que esto sea perfecto, pero luego soy una persona cercana y demás, y no está reñido, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también, porque a veces cuesta diferenciar en nuestro día a día, ¿no? Entendemos que pues, lo que eres en el trabajo eres en la vida personal y como eres personal eres en el trabajo y muchas veces no. Entonces es súper interesante lo que nos estás contando también, que nos estás hablando de actores, pues Eduardo Noriega, Clara Lago, Guillermo del Toro, que es gente, bueno, que ahora tenemos muy interiorizada a todos, pero es verdad, claro, hace 20 y pico años era otra cosa, pues eras gente como tú que estaba más empezando. Oye, claro. Y Disney Channel entonces, digamos que te da esa parte más como de seguridad, por decirlo de algún modo, o de estabilidad, y te permite ahí como repensar hacia dónde quieres enfocarlo, o querías mantener Disney Channel mientras hacías otras cosas. ¿Cómo vivías esa época? Bueno, Disney Channel para mí fue
algo nuevo para mí en cuanto a que me dieron un papel cómico. Y yo siempre había tenido, pues eso, papeles en películas más dramáticos, etcétera. Y entonces este fue mi primer papel cómico y encima era un cómico subido de tono. Para Disney Channel, ¿no? Era como mucho más subido y era muy divertido y era seguir siendo esta parte de niño. Y eso me dio la oportunidad de luego incluso ser presentador en Disney Channel, cuando me fui a los Disney Channel Games, etcétera. Entonces fue un bonito camino el que seguí en Disney Channel. Me llevó a Estados Unidos con 18 años. Para mí era todo como, wow, ¿dónde estamos? Aquí en Estados Unidos de repente te ves con 18 años. Ya te digo que son pequeños sueños y cosas, hitos que vas consiguiendo y son como regalos de la vida. ¿Porque te llevaron allí para grabar o...? Sí, allí grabamos los Disney Channel Games en 2008 y en su momento, claro, bueno, eran conocidos. Estuve con Selena Gómez, Demi Lovato, los Jonas Brothers, que ahí lo estaban petando en su momento. Luego estaban, ¿cómo se llaman estos? Los gemelos Saki Cody, creo que eran. Y eran unos trastos, se cogían, y rodamos además en un campo de béisbol y se cogían el carrito estos de béisbol. Claro, para mí era todo lo que había visto en televisión, lo estaba viviendo en carne y hueso. Claro. En un campo de béisbol, todo rodando como algo súper gigante, ¿no? Y bueno, tengo muy buena experiencia porque llevé muchos amigos, porque éramos como diferentes representantes del mundo, de Argentina, de México, de España, del Reino Unido, de Japón, de Australia también, y nos concentraban allí. Y era el presentador o presentadora y luego el concursante o la concursante que participaba en estos Juegos Olímpicos. Qué bueno, tiene que ser... Estaba pensando ahora, qué complicado tiene que ser para un chico de 18 años al final, pues vivir esa experiencia también, ¿no? Porque, bueno, tú llevabas trabajando bastante tiempo, entonces, ¿eso te hizo madurar mucho más rápido? ¿O te consideras que siempre has sido una persona madura? Yo pienso que siempre he sido bastante maduro en ese sentido. Y siempre he conservado ese punto a lo mejor de inconsciencia, ¿no? Pero siempre he sido bastante maduro. Ya desde crío yo pienso que siempre he sido muy maduro. Una inconsciencia bien enfocada, ¿no? O sea, bien enfocada, para cuando es, sí. oye, es que para este papel me hace falta ser un poco consciente, pero no para la vida, porque justo lo que estaba diciendo Diego, yo me veo, o me imagino, vamos, claro, con 18 años en Estados Unidos, pues viviendo cosas que están muy alejadas, ¿no?, de lo que puede ser la vida normal de una persona de esa edad. Y también pienso que, bueno, que es fácil dejarte un poco como alucinar, ¿no?, con todo eso y en fin, que se te vaya un poco la cabeza o directamente podría pasar perfectamente. Iniciar una trayectoria descendente en vez de lo contrario, ¿no? Entonces es importante también tener la cabeza fría ahí. Tus padres siempre, entiendo que por lo que has contado, ¿no?, que te han sido un apoyo fundamental, pero sí. ¿Qué papel han jugado o con las dudas o en los momentos en los que no supieras muy bien? Pues justamente, mira, a colación del nombre del podcast, con los pies en el suelo, me ha mantenido con los pies en el suelo. Para mí, mi familia ha sido y es un apoyo fundamental en mi vida y siempre me han mantenido ahí, ¿no?